Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy, con nuestra ya acostumbrada sesión de los viernes, me siento muy contento y muy halagado porque hoy tengo aquí a la doctora María Teresa Villegas Santillán, mi maestra, además, fue parte importante en mi formación profesional. Y hoy nos va a platicar de uno de mis temas favoritos, que es primeramente el tema de normas de información financiera y particularmente esta NIF B17. Voy a platicar algunas de las cuestiones, de los logros de nuestra querida doctora. Ella es contadora y abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene además un doctorado en administración pública y estudios de posgrado en administración. Dentro de nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas, más de 34 años de servicio, ha ocupado diversos cargos, tiene además experiencia en el sector público, dentro del gobierno del estado de Zacatecas. Fue dentro de su liderazgo gremial, es importante reconocerlo. De igual manera, fue presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, es docente en diversas instituciones, además de nuestra querida FECA, ha impartido clases en el Tecnológico Monterrey y en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. La verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerla aquí en el podcast. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Con el gusto de saludarles en esta mañana que vamos a compartir el contenido de esta norma de información financiera que se refiere al valor razonable. Perfecto, un tema muy interesante, de mucha relevancia, evidentemente en el tema de la generación de información financiera, pero incluso con tintes en el ámbito fiscal, el valor de mercado. Va a compartir su presentación, quiere que la comparta. Ahí está, ya está compartiendo. Adelante, los micrófonos son suyos, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente les saludo con mucho gusto y pues este tema tan interesante que es la determinación del valor razonable, ya que por mucho tiempo pues estuvimos nosotros, antes de que saliera esta norma, pues con la incertidumbre de qué hacer cuando nuestros contribuyentes, los clientes del despacho nos decían, bueno, pues ahí están los estados financieros, pero en esos estados financieros nos comentaban luego, pues lo que vale mi negocio no es eso, ¿verdad? Lo que vale mi negocio es más, yo sé cuánto vale. Nada más que a veces, pues eran valores del corazón. O sea, a veces ellos tenían una idea de que podían en un momento dado evaluar su negocio o vender su negocio a un precio determinado, pues que no tenía que ver con realmente la realidad o un valor razonable, como ahora esta norma de información financiera nos permite pues ya presentar valores razonables dentro de la información financiera. Y bueno, pues el objetivo también fue hacer una convergencia internacional con las normas de información financiera internacionales. Y pues sin más, vemos cómo el objetivo pues es básicamente establecer los criterios particulares para determinar el valor razonable y desde luego la revelación de ese valor razonable. Y esta NIF pues debe aplicarse cuando sean requeridas las valuaciones y o revelaciones sobre estas determinaciones, desde luego que basadas en el valor razonable, tal como el valor razonable menos los costos y el valor de la disposición. Entonces, para determinar las técnicas de valor razonable, tenemos nosotros que debemos utilizar, pues,
desde la NIP A6, en donde tenemos el reconocimiento y evaluación, cuáles son nuestros valores de entrada, cuáles son nuestros valores de salida, y de ahí iniciamos pues con esta evaluación. Y para ello pues tenemos 2 niveles jerárquicos para iniciar esta evaluación. El primer nivel, que nos habla básicamente de un precio cotizado en un mercado activo, que aquí podemos nosotros ver que esto nos proporciona pues la mejor evidencia de un valor razonable. Esto debemos utilizarlo sin ajustes para determinar este valor razonable, ya que el dato de entrada de primer nivel estará disponible para muchos activos financieros y también para pasivos financieros. Hablamos nosotros en este caso, por ejemplo, de activos que vemos nosotros que en realidad no es su valor, ¿verdad? O sea, en ocasiones nos encontramos con que el valor de la construcción o del terreno, pues está a su costo histórico, no se ha modificado. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que un edificio cuesta 500,000 pesos, pues no, ¿verdad? O sea, ese no es su valor razonable. Entonces aquí podemos nosotros identificar el valor dentro del mercado para ese activo, para que podamos nosotros identificar claramente cuál podría ser su valor razonable. Y pues para ello necesitamos nosotros identificar claramente ese valor incluso dentro del mercado. También nos encontramos con la maquinaria, con el equipo, que en ocasiones pues ya están totalmente depreciados, pero que su valor en libros, aunque esté con un peso, pues no se va a vender finalmente a ese valor, ¿verdad? Necesitamos nosotros identificar. Y esto sobre todo del equipo de transporte, pues hay muchísima información respecto al valor de estos activos. Nosotros podemos entrar incluso a internet, a un librito que se llama que el libro azul, ¿verdad? Para identificar los valores de ese equipo de transporte en la maquinaria, sobre todo cuando es maquinaria que se ha importado de Estados Unidos, también encontramos nosotros esa posibilidad de identificar esos valores, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros que en el primer nivel identificamos si hay un mercado disponible para identificar esos valores. Pero luego ya si no encontramos esa posibilidad para identificar los valores, pues nos vamos al nivel 2, ¿verdad? Esta es una jerarquía que nos marca la NIF B17, en donde aquí los datos de entrada del nivel 2 son distintos a los precios que lo hicimos en el nivel 1, y aquí, pues estos activos o pasivos, indirectamente podemos ver que tienen un plazo específico en ocasiones, pueden tener un dato de entrada que es observable, pero que durante el tiempo, el activo o el pasivo, pues deben tener precios cotizados para activos similares. Entonces podemos ir identificando dentro de los mercados que hay, ¿verdad? Esos precios similares, también los precios para los activos o pasivos idénticos o similares en transacciones que a veces son poco frecuentes y de poco volumen. También datos de entrada distintos a los precios cotizados que son observables. Y pues esto tiene que ver con tasas de interés, con curvas de rendimientos observables, con la volatilidad de esos activos o de esos pasivos, con el tipo de riesgo también de los créditos que tenemos, y estos datos de entrada pues necesitamos irlos corroborando a ver si hay un mercado que nos indique cómo está la condición y localización de ese activo. Y bueno, ya que llegamos a un nivel 2, pues podemos identificar ahí el valor razonable en el nivel 2, pero también tenemos otro nivel, el nivel 3, en donde los datos de entrada son no observables totalmente, y estas son las situaciones en donde existe poca o casi nula la actividad en el mercado activo, y entonces la fecha de evaluación a utilizar estos datos de entrada
pues necesitamos nosotros identificarlos como relevantes y señalar si están o no disponibles dentro del mercado. Entonces aquí un precio de salida en la evaluación desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene, por ejemplo, un activo o un pasivo, pues los datos de entrada podemos señalar que no son observables y que podemos reflejar quizás supuestos de participantes en el mercado que podrían utilizar estos precios del activo o del pasivo, incluyendo desde luego los supuestos del riesgo. Y todo esto pues necesitamos revelar qué técnicas de evaluación estamos utilizando precisamente para determinar. En primer lugar, podemos determinar el valor presente, como vemos, y luego ya irnos al valor razonable para comparar el valor presente con lo que estamos identificando en el mercado como valor razonable. Y para ello, pues necesitamos identificar algunos conceptos, ¿verdad? Algunos términos, como son un bien genérico, que son los commodities, ¿verdad? Las mercancías pueden ser. Estas mercancías necesitamos identificar si están realmente valuadas de manera que se hayan hecho las estimaciones correspondientes, por ejemplo, a los inventarios, y que estas estimaciones traigan como consecuencia que están bien identificadas y que corresponden a un valor razonable, o si tenemos que hacer realmente la identificación con precios en el mercado. El costo de transacción de una transacción que se haya llevado a cabo también es muy importante identificarlo. El costo del transporte, los datos de entrada. Bueno, nosotros sabemos que para efectos fiscales nuestros datos de entrada pues son los FDI, ¿verdad? O sea, esos no tienen mayor situación, pero como hemos mencionado, en los datos de entrada podemos identificar ya sea en el nivel 1 o en el nivel 2 o en el nivel 3 cuáles serían esos valores de entrada. Y pues en el dato de entrada corroborado en el mercado es esa identificación que haya precios similares en el mercado en una transacción de libre competencia con personas preparadas para llevar a cabo esa transacción. Y el dato, como veíamos, de la entrada del nivel 1, del 2 y del 3, como acabamos de mencionar, y hay datos de entrada que no son observables y que necesitamos nosotros señalar cuando revelemos en los estados financieros qué técnicas utilizamos nosotros en principio para poder comparar con esos valores razonables que podemos nosotros estar identificando. También ese dato de entrada observable, bueno, lo que sí se puede observar en el mercado, la determinación de este valor razonable, y que en ocasiones es recurrente tanto de activos o pasivos, la determinación del valor cuando no es recurrente también de activos o pasivos, y desde luego el enfoque de mercado, el enfoque del costo, el enfoque del ingreso, el flujo de efectivo esperado y pues el mayor y mejor uso que le pudiéramos nosotros dar a ese valor razonable. También el mercado activo, qué mercado sí se encuentra activo en estos momentos, el mercado incluso más ventajoso para compararlo, el mercado principal, quiénes participan en estos mercados, cuáles son los precios de entrada y los precios de salida, cuáles son incluso las primas de riesgo, los riesgos de incumplimiento y la transacción ordenada. Entonces, las bases de evaluación conceptualmente se clasifican como costo histórico y bases de evaluación del costo histórico incluyen el costo de adquisición y el recurso histórico. Y la evaluación, que puede ser a valor actual, como nosotros sabemos, solo es actualizar los valores, traerlos a valor presente. Estas bases del valor actual incluyen, pues sí, un valor razonable, pero el valor específico, incluso para el banco, si utilizamos índices de precios al consumidor o UDIs, y el cual se subdivide en el valor de uso para el valor de cumplimiento cuando tenemos pasivos también que entran dentro de esta evaluación. Las atribuciones del valor razonable, pues es que nosotros estamos considerando un precio de salida de intercambio, el cual se basa
en el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo, porque en ocasiones pues no se identifica claramente cuál es el valor que pudiéramos obtener por la venta de un activo o por estar negociando un pasivo. Y esto pues se deriva de una transacción ordenada entre participantes del mercado y entre partes interesadas, independientes y pues dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia. O sea, no debe tener condiciones favorables para una parte y para la otra no. Y aquí se consideran datos de entrada observables y o no observables según las circunstancias actuales en la fecha de evaluación, pero pues esto deberemos revelarlo en notas a los estados financieros. También tenemos en las consideraciones del precio, pues que el valor razonable es el precio de salida que se recibiría al vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada en el mercado en la fecha de la evaluación y desde luego en las condiciones actuales del mercado, con independencia de que el precio sea directamente observable o esté utilizándose otra técnica de evaluación. Las técnicas de evaluación utilizadas para determinar el valor razonable deben aplicarse, pues como ya lo sabemos, ¿verdad?, de manera consistente. Sin embargo, pues un cambio en la técnica de evaluación o en su aplicación, si es adecuado, el cambio pues da lugar a una evaluación igual o que sea más representativa de ese valor razonable, y en esas circunstancias puede ser el caso si ocurre cualquiera de los siguientes sucesos. Por ejemplo, que haya el desarrollo de nuevos mercados, que haya nueva información que esté ya disponible y que no la teníamos disponible. En el caso que deje de estar disponible información que antes sí estaba y que la habíamos utilizado, la mejora de técnicas de evaluación en el caso que nosotros identifiquemos mejores técnicas y el cambio en las condiciones del mercado. Entonces, al suceder todas estas situaciones, pues hay técnicas que pueden cambiar y que nosotros en un momento dado necesitamos actualizar esta información. Pero desde luego también hay que identificar el riesgo de incumplimiento de un pasivo. Y aquí, al determinar el valor razonable de un pasivo, tenemos que considerar el efecto del riesgo de crédito y pues cualquier otro factor que pueda influir en la probabilidad de la obligación, si se satisface o no. Este efecto pues puede diferir dependiendo de las características del pasivo. Por ejemplo, si el pasivo es una obligación de entregar efectivo o equivalentes, o es un pasivo financiero o una obligación de entregar bienes o servicios, o es un pasivo no financiero. O si las condiciones de las mejoras crediticias que estén relacionadas con el pasivo que tuviéramos. Y bueno, pues ya los criterios de revelación deben presentarse pues atendiendo a la importancia relativa y cuando no generen interpretaciones equívocas por parte de los usuarios. También si hay afectaciones a la capacidad para cumplir con su objeto prioritario o sus finalidades. Aquí, ¿qué debemos revelar? Pues sobre todo las técnicas de evaluación. Decíamos hace un momento, no solo están presentes, ya cuando llegamos nosotros a identificar el nivel 1 o el nivel 2 o el nivel 3 para la evaluación, es porque ya hicimos otras técnicas de evaluación, como por ejemplo el valor actual neto, o bien hicimos algunas investigaciones sobre valores en el mercado diferentes, etcétera, pero esto es sobre una base que en el balance, desde luego, siempre va a ser después del reconocimiento inicial. Y el efecto de las determinaciones del valor razonable cuando estamos utilizando datos de entrada que no son observables, que no son relevantes o significativos en el resultado de un ejercicio o otros integrantes del periodo. Aquí nosotros pues no podemos pensar en que este valor razonable esté desligado totalmente de los demás estados financieros. O sea, no solo lo revelamos en el estado de situación financiera,
sino que también tiene incidencia pues en nuestro estado de flujo efectivo por las inversiones, tiene incidencia en el estado de resultados por el costo integral de financiamiento y tiene repercusión desde luego en cambios y variaciones en el capital contable. Entonces, las revelaciones de transferencias, en el caso de que haya transferencias, aquí tenemos que revelar y seguir de forma consistente una política contable que se debe identificar desde antes incluso de hacer la evaluación para que esa política contable nos dé la pauta para irnos a esos niveles de jerarquía que hemos mencionado, el 1, el 2 y el 3, y que estas políticas puedan reconocer esas transferencias, tanto para transferencias iniciales desde distintos niveles, como transferencias hacia dichos niveles. Los ejemplos de políticas para determinar el momento de las transferencias serían la fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron esa transferencia, el comienzo del periodo sobre el que se informa y desde luego el final del periodo sobre el que vamos a informar. Otras revelaciones que podemos hacer es, por ejemplo, si se toma en cuenta la decisión de establecer una política contable para utilizar pues, la exposición del riesgo neta en la fecha de evaluación, conforme a esta excepción que se comenta, pues se deberá revelar también en hechos posteriores a los estados financieros. Finalmente, pues esta NIF es promulgada por el Consejo de Investigación de Normas de Información Financiera en México en diciembre del 2016 y es aplicable a ejercicios que inicien a partir de enero del 2018, pero se permite desde luego su aplicación anticipada. Entonces, pues ya tenemos algunos años con esta norma de información financiera. Aquí lo más importante es crear la política contable que podemos tener en la empresa y esa política contable la podemos ir mejorando cada vez que hagamos la evaluación o que hagamos la determinación del valor razonable en los estados financieros, porque nos ha sucedido, bueno, pues que apenas cuando iniciamos a conocer esta norma, pues quizás redactamos una política contable, pero que con el transcurso del tiempo ya nos vamos familiarizando de cómo determinar ese valor razonable y como todo en la vida, pues vamos mejorando con la aplicación del valor razonable y entonces esta política contable sobre valor razonable es muy importante que siempre estemos actualizándola, se puede decir así, ¿verdad? Mejorándola para la determinación del valor razonable. Sí, muy interesante, doctora, todos estos comentarios que nos hace sobre esta norma. Damos las gracias a las personas que se conectaron aquí o que están conectando aquí en la sala de Zoom y también la gente que nos está siguiendo en redes sociales, en Facebook, concretamente. Doctora, a mí me parece muy, muy importante este tema y como bien comenta, pues no es una norma tan nueva, tampoco es tan vieja, pero no es tan nueva y creo que hacía falta esta NIF B17 precisamente a lo largo de la historia de las normas de información financiera. Usted recordará, pues este concepto se viene manejando, el valor razonable, y parte de los argumentos cuando surge la norma es, oye, nos falta este concepto, nos falta, lo tenemos definido en el tema del reconocimiento y la evaluación, pero nos seguía quedando pendiente este concepto de valor razonable. Yo mencionaba hace ratito cómo este concepto tiene una injerencia en el ámbito fiscal. Usted comentó algo que me pareció muy importante. En materia fiscal, pues tenemos el comprobante, el CFDI, donde viene pues lo que normalmente conocemos como el costo de adquisición para temas de normas de información financiera. ¿Usted qué opina en relación a esta evolución que ha tenido la materia fiscal, concretamente el tema de la simulación de operaciones, el tema de que ya el SAT, la autoridad fiscal, a través del 5A, de Código Fiscal de la Federación, puede desconocer una operación y recaracterizarla
como realmente cree el SAT que fue, atendiendo a este tema de la razón de negocios. El valor razonable no es otra cosa que el valor de mercado, términos muy generales. ¿Qué injerencia tiene en el ámbito fiscal el valor razonable? ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctora? Sí, bueno, pues el propio Código Fiscal de la Federación reconoce a nuestras normas de información financiera. Incluso ya hemos observado que en algunas auditorías ya señalan el incumplimiento de las normas de información financiera como una base ya que debe tener todo contribuyente, en el caso de ser contribuyente, para dar cumplimiento también a sus obligaciones fiscales. Entonces, el valor de mercado que tenemos nosotros identificado como valor razonable, pues es la base en un momento dado también para determinar utilidad o pérdida en la enajenación de los activos. Y si nosotros ya lo tenemos registrado así, pues no estamos sujetos incluso a ninguna otra observación de que pudiera ser diferente el valor razonable si tenemos aplicadas las técnicas que nos marca la NIF de 17. Sí, muy interesante. Y por ejemplo, doctora, estos temas de los datos de entrada uno, 2, 3, los datos observables, Uh-huh. eh, me suenan luego a temas económicos, evidentemente. ¿Qué tan cercano es el valor razonable al contador público? Evidentemente, con base en NIF generas información financiera, generas estados financieros, pero ¿qué tan cercano es el valor razonable al ámbito de trabajo de la profesión del contador público? Es decir, un contador puede perfectamente determinar estos datos de entrada o se tendría que acudir a otro tipo de expertos. ¿Qué tanta cercanía existe entre el concepto y la profesión? Bien, bueno, es muy importante señalar que esta norma de información financiera también señala pues que hay la posibilidad de que si nosotros vemos que el valor razonable que podemos determinar está muy lejos del valor de mercado o de un valor que, por ejemplo, el contribuyente o el usuario de la información financiera quisiera obtener de un bien, pues se puede acudir a un perito especializado, ¿verdad? Aquí en la Unidad Académica de Contaduría tenemos la especialización en valuación y entonces se puede acudir a un perito especializado. Hemos tenido incluso ahí mismo en la unidad académica la posibilidad de llevar a cabo valuaciones. Por ejemplo, ahí el gimnasio, que muchos conocen, estaba cobrando 14 millones por él y en realidad un valuador nos dio el valor de 4 millones. Pues nos tuvimos que ir a juicio porque vamos a decir, el contrato que se había celebrado, pues sí se había aceptado en 14 millones y al identificar que el valor real era de 4 millones, pues en un juicio la autoridad judicial aceptó que únicamente valía 4 millones. Entonces, digo, estos son casos a los que nos hemos enfrentado, pero también desde luego que en las empresas esto sucede con frecuencia, ¿verdad? Alguien que quiere vender un bien y que finalmente lo adquiere mediante un contrato, pero luego identifica que su valor no era ese, etcétera, y que quizás una de las partes está abusando de esa transacción, pues también el valor razonable tiene que ver ahí, ¿verdad? Entonces, identificamos nosotros el valor razonable, pero si todavía hay duda al respecto, pues se contrata a un experto en valuación. Entonces, estamos cercanos a identificar esos valores razonables. No podemos decir que es, vamos a decir, la última palabra, la del contador en determinación del valor razonable de los bienes. Sí podemos nosotros pensar que sobre todo en los instrumentos financieros, cuando se cotiza en la bolsa de valores o en el MEXDER, pues ahí podemos nosotros también identificar el valor razonable muy cercano a la realidad. Pero hay muchos casos, como el que le menciono, que ya es una transacción celebrada y que el valor razonable quizás no queda tan cercano al valor de realización, porque ese es el valor de realización, ¿verdad? El valor que finalmente se va a pagar
ese bien o ese servicio y pues que tiene que identificarse en ocasiones con un perito especializado. Pero estamos cerca, no estamos tan lejos y ahora con esta normatividad que tenemos de la NIP 17 tenemos la gran ventaja, porque eso ya lo observábamos antes de que hubiera la NIP 17, ¿verdad? Que nuestros valores no estaban actualizados y que si no estábamos expresando para efectos financieros conforme a la NIP 10, porque no estábamos en un entorno inflacionario, pues que esas cifras quedaban todavía más disminuido su valor, ¿verdad? Del real. Y ahora con esta norma de información financiera, pues tenemos ya un gran avance porque tenemos la posibilidad incluso de revelar en base a esta normatividad qué fue lo que utilizamos para llegar a ese valor razonable. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el concepto como tal ya estaba regulado. Incluso, doctora, recordará el tema de la NIF C13 cuando hablamos de partes relacionadas. Precisamente ese es el problema, no solamente en la materia financiera, que es el pretender inflar costos, ingresos para engañar al usuario, ¿verdad? También en la materia fiscal sabemos que es una obligación que ha tomado mucha fuerza, sobre todo a partir del año 2022, con estas ya declaraciones prácticamente aplicables a todos. Antes se ceñían únicamente a las partes relacionadas con el extranjero, ahora todo el tema nacional también aplica. Creo que sí, el tema de valor razonable, partes relacionadas, no son nuevos para nada, pero yo reconozco mucho, yo siempre, cuando le echo muchas flores a una institución, digo, no me da nada, no me patrocina nada, pero creo que el CINIF hace un gran trabajo, el CINIF, hay que reconocerlo, porque primeramente no tiró o no desechó las normas de información financiera por el argumento de vamos a adoptar las internacionales, sino como usted lo mencionó al principio, busca que la normatividad mexicana sea convergente, en un alto grado de convergencia hacia allá. Fíjese, justo le iba a preguntar sobre el tema de la especialidad en evaluación de la FECA. Creo que es un área que, al menos lo veo así en los pocos años de experiencia que tengo, pero veo que es un área, como vemos el comportamiento del SAT, como vemos el tema de los negocios, el comportamiento de las empresas, creo que una especialidad en evaluación resulta muy, muy útil, muy importante el que tengas a un experto que te diga, con base en una metodología, con base en técnicas, cuál es el valor de los bienes, porque es fácil decir, pues voy y compro un kilo de tomate, de jitomate, hay formas de medirlo, incluso mencionaba usted el tema del libro azul, de los vehículos. El problema es cuando ya entra, no sé, un intangible que no tiene tantos, pues este intangible sirve para sector salud, no tiene mucha competencia. Entonces, ese me parece que es donde el valor razonable se aleja del contador público que lo pueda determinar y tiene que entrar precisamente un perito evaluador. Sí, en muchos de los casos sí. O sea, cuando son intangibles que sí se encuentran en el mercado, podemos hacer comparaciones de su valor, pero cuando no, cuando son intangibles únicos, pues no. Es muy poco probable que podamos llegar a una evaluación razonable. Sí, yo destaco mucho el comentario y las normas de revelación que nos compartió, porque en realidad de eso se trata la información financiera, de comunicar realmente, lo platicábamos el otro día en Monterrey, en la Comisión Regional de Normas de Información Financiera, a quienes les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Claro. Platicábamos este tema, Sí. comunicar lo que está pasando y no poner el número nomás para cuadrarlo Claro, o para que se vea bien. sí, no. No, es muy importante, incluso que quienes son los usuarios de la información financiera tengan a la mano el tipo de técnicas que utilizamos para llegar a veces a un valor actual y luego a un valor razonable o a veces directamente al valor razonable, porque debemos utilizar técnicas que pues nosotros ya por la preparación que tenemos ya sabemos, ¿verdad? Que son esas técnicas de valor actual neto, puede ser, y luego compararlo con el valor razonable.
Entonces, todo esto es muy importante para la mayor comprensión, ¿verdad? Una característica de la información financiera, porque yo insisto que nosotros los contadores no estudiamos ciencias ocultas, o sea, todo tiene que ser comprensible, ¿verdad? Accesible para los usuarios de la información financiera, porque por mucho tiempo sí hubo esa situación, ¿verdad? Que los usuarios, pues nomás el contador sabe, nomás él le entiende, ¿verdad?, a la información financiera que me presenta, pero ya con la normatividad que tenemos, efectivamente el CINIP es un lujo que tenemos los mexicanos, los contadores mexicanos, porque en otros países, cuando les comentamos que tenemos al CINIP y cómo le hicieron para tener un consejo que se dedique a la investigación, porque lo que hacen en otros países, principalmente lo hemos visto en Sudamérica, es que las normas internacionales las interpreta cada uno, ahora sí que bajo su leal saber y entender, y pues se complica mucho el hecho de que la información financiera pueda ser comparable, ¿verdad? Entonces, es realmente un lujo que tenemos nosotros desde el año 2000, ya tenemos 25 años con ese lujo, y pues a seguir pensando en conservarlo, porque la verdad que nos ayuda muchísimo tener toda esta normatividad, sobre todo para fundamentar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, claro, y aparte, pues el nivel tan especializado que tienen los actores que se combinan ahí en este consejo, la verdad es que es muy interesante y como bien lo dices, es totalmente un lujo que tenemos como mexicanos. De hecho, la siguiente semana, me parece, me invitaron los amigos del Colegio de Contadores Públicos de Durango a participar en su comisión de NIF y vamos a hablar del tema de la supletoriedad, precisamente, que para los amigos que nos escuchan en el canal de YouTube, me parece que el día de ayer se publicó un episodio, Contabilidad sin lagunas. Y esta parte está interesante porque el argumento principal es, a ver, tenemos niveles jerárquicos de supletoriedad. Primero están las NIM mexicanas, que prácticamente tienen un alto grado de convergencia con la normativa internacional, y solo en el caso que no tengas algún supuesto, puedes irte al tema de normas internacionales de información financiera. A mí me llama mucho la atención esto que comenta, doctora, de cómo en otros países lo tropicalizan. O sea, es interpretar la internacional y luego lo tropicalizan. Eso está, pues es delicado, ¿no? Incluso para el tema de comunicar información. Sí. Y es muy importante tener este consejo para nosotros. Pues sí hay una norma que nos está faltando y no sé por qué no se ponen de acuerdo en el CIMIR, que es la de ingresos. Entonces, para la de ingresos sí nos tenemos que ir a la supletoriedad, ¿verdad? Para identificar cómo vamos a, sobre todo los ingresos que se derivan de la actividad minera, que es algo importante en nuestro país, digo, y en nuestro estado. Entonces, sí es pues relevante la supletoriedad, pero pues casi nada más en una o dos normas que nos faltan. Ya casi tenemos toda la normativa. Por ahí teníamos pendiente criptoactivos, pero también ya tenemos la NIPSE 22, entonces está muy robusto el Claro. libro desde el ámbito que lo queramos ver, desde el ámbito académico, muy robusto y también como medio, como arma de defensa personal, también un libro de esos te sirve de escudo porque está bastante grueso. Eh, Doctora, el tema de las políticas contables, comentó que se tiene que explicar, se tiene que implementar una política contable. Yo quisiera que nos platicara un poquito más sobre el concepto de política contable. Bien, Creo que partimos. es... Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, partimos de que las políticas son guías de acción, ¿verdad? En administración. Y entonces esas guías de acción tienen que estar también presentes en la contabilidad, en cómo se registran las operaciones. Por ejemplo, necesitamos definir de nuestro catálogo de cuentas, pues, qué política contable tenemos para el efectivo y el equivalente efectivo, qué políticas contables para cuentas por cobrar, qué políticas contables para inventarios, para maquinaria y equipo, para terrenos, para edificios, etcétera. O sea, cada una de las cuentas que nosotros utilizamos
en el registro de las operaciones y que está en nuestro catálogo, pues las que utilicemos, quizás tenemos un catálogo más amplio, pero las cuentas que utilicemos deben tener redactada una política contable. Yo les comento pues, a mis alumnos que es muy importante que esas políticas contables se encuentren redactadas e incluso autorizadas por la administración de la empresa, porque así nosotros tenemos ese sustento, ¿verdad? De que fue aprobado por la administración de la empresa, sea persona física o moral, ¿verdad? Pero quien administra nos está autorizando para utilizar esas guías de acción. Y nosotros vamos a redactar esas políticas contables, pues de acuerdo a nuestras normas de información financiera. Tampoco vamos a inventar el hilo negro ni vamos a redactar cada quien lo que quiera, ¿verdad? Sino que estén realmente redactadas en función de la normatividad. Tenemos ahí la NIF A5, ¿verdad? Que nos dice claramente que debemos entender en cada caso por el activo, pasivo y capital y cuáles son las cuentas que se derivan de ello. Y pues de ahí nos basamos para la elaboración de nuestras políticas contables, pero desde luego debemos conocer pues cuál es la misión y la visión de la empresa, cómo origina sus actividades de ingreso, de egreso, y al estar nosotros conscientes del conocimiento de cómo opera la empresa, pues podemos redactar fácilmente esas políticas contables. Y esas políticas contables deben ser parte de la información financiera, deben anexarse incluso como notas a la información financiera. Hay muchos estados financieros que carecen de notas, que no tienen notas a los estados financieros. Bueno, pues confirmamos que es información financiera que no está completa, ¿verdad? Que no sirve precisamente para lo que es la información financiera, para que sea utilizado por los usuarios precisamente para la toma de decisión. Sí, luego el chiste es, oye, pues, ¿de quién es obligación las notas? Pues mándaselas al auditor, que el auditor te las haga. No, realmente es esto que bien comenta, esta responsabilidad también de la generación de información financiera, y me gusta mucho esta última parte que menciona de pues que el empresario realmente esté consciente de cuáles son las políticas que se implementan en la generación de información financiera. Eh, me quedan dos cosas por abordar, por preguntarle. Ya saben, si tienen algún comentario aquí, la gente que está en la sala de Zoom, con todo gusto puede hacerlo. También lo pueden hacer saber a través del chat en vivo de Facebook. Yo quería preguntarle su punto de vista, su opinión en relación a, ya comentó sobre la especialidad de evaluación. Esa me parece muy interesante. Para este ¿Qué tema. nos falta para, o sea, cómo podemos traer el valor razonable, eh, demostrar su importancia, su relevancia al estudiante en el ámbito académico? ¿Cree que estamos abordándolo como debe ser en el ámbito de la docencia, o cree que podría difundirse de otra manera? Sí, mire, por ejemplo, ahorita en lo que es la materia de contabilidad de sociedades y personas físicas, ya le aumentaron también de personas físicas. Bueno, esa materia precisamente es la base para toda la serie B, que es lo que se refiere a la presentación de la información financiera. Los alumnos lo que hacen es escoger empresas pues de las que aparecen en su plataforma de cada empresa, ¿verdad? Para efecto de identificar pues que realmente están utilizando la NIF B17, porque en sus notas a los estados financieros se habla del valor razonable. Entonces, ¿cómo presentar información financiera con valor razonable para equipararnos? Yo les digo, el hecho de que ellos vean a estas empresas, pues quizás sean empresas que precisamente tienen la obligación de publicar su información porque cotizan en bolsa de valores o en el MEXDER, pero la finalidad precisamente es ver que están presentando información financiera, porque así se los exigen también, ¿verdad? Con toda la normatividad, pero que a quienes no, a las empresas que no se les exija, tienen la misma obligación, o tenemos la misma obligación los contadores de presentar información
precisamente con toda la aplicación de la normatividad. Y en este caso, pues vemos desde la NIF B1 hasta la NIF B17 para efectos de la presentación de la información financiera, y ellos aprenden muy bien a entender esa información financiera que se presenta y que efectivamente se debe contar con esta norma que es valor razonable, o la determinación, cómo determinar el valor razonable, cómo lo hacen, cómo dicen incluso en sus notas a los estados financieros que llevaron a cabo la determinación del valor razonable. Si se quedó en el nivel 1, si se fue al nivel 2 o al nivel 3. Y sí, pues estamos en eso ahí en la unidad académica. Excelente, es muy importante estos temas. Yo creo, este ya es de mi cuchara, este tema de valor razonable, esos conceptos que marcan la pauta realmente en la profesión, porque pues rebota en muchos otros ámbitos del ámbito de la vida empresarial, el ámbito económico, el ámbito fiscal, legal. Pues realmente es de estos conceptos brújula que tiene nuestra profesión. Pues yo la verdad es que estoy muy agradecido por estos minutos, este espacio que nos regala. Eh, muy contento, como lo mencioné al inicio del episodio, pues usted fue mi maestra allá en la FECA, y hoy el hecho de tenerla aquí en el podcast, lo habíamos platicado en la comisión local de NIF de nuestro querido colegio de Zacatecas, que estaba este tema, o sea, este tema llama, este tema tenemos que difundirlo, y pues bueno, ahí levanté la mano y aproveché para invitarla. No sé si quiera cerrar con alguna conclusión, algún comentario o comentarios en relación a este tema o a lo que nos quiera comentar. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la determinación del valor razonable ya vimos que es muy importante para que la información financiera que nosotros los contadores preparamos, pues realmente sea comprensible para el usuario, que sienta que los valores que estamos nosotros ahí plasmando en la información financiera son valores de mercado, son valores que ellos pueden tomar como válidos, y que no piensen que estamos nosotros utilizando únicamente conocimientos que no sean accesibles al usuario en general. Nosotros tenemos esa misión, hacer accesible la información financiera al usuario para que pueda tomar mejores decisiones cada vez y las empresas sigan en crecimiento. Esa es la intención de utilizar la normatividad, que las políticas contables sean su base para el registro de las operaciones de los contadores, que estén autorizadas por la administración, porque así cuando nos digan, porque bueno, a mí nunca me ha pasado, pero me han dicho alumnos que les dicen, usted póngale así, yo soy el que le pago. Y pues no, ¿verdad? O sea, tenemos una normatividad para el registro de las operaciones, y si nos firman las políticas contables como aceptación de que así vamos a hacer el trabajo, de que así vamos a registrar las operaciones, pues les podemos decir, no, mire, aquí tengo mis políticas y me las firmó, y pues así lo voy a hacer, ¿verdad? Así lo tengo que hacer porque es la normatividad que tenemos precisamente para llevar a cabo nuestro trabajo. Y yo creo que en la medida en que se incentive esta cultura, ¿verdad?, de la utilización de las normas, porque escuchamos todavía contadores que dicen que las normas las normas de información financiera son lo mismo que los principios de contabilidad generalmente aceptados, y no, pues ya hay mucha evolución, ¿verdad? Entonces, pues yo encantada de acudir a las invitaciones, nunca voy a donde no me invitan. Entonces, yo encantada de acudir a estas invitaciones, me encanta, es a lo que me dedico realmente en general, tanto en mi despacho como en la docencia, y pues estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Aquí Julieta Beltrán Yuli dice, excelente exposición, estimada doctora, una persona experta en el tema, gracias por compartir sus conocimientos de una manera tan entendible. Arturo también nos menciona, muchas gracias, doctora María Teresa, y excelentes comentarios. Ahí está, muy contento de que me haya aceptado esta invitación, de que sea parte de este proyecto, de este podcast de charlas fiscales y de negocios. Voy a
Voy a leer, a compartirle este reconocimiento que hacemos aquí por parte del podcast, a manera de gratitud también. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento a la doctora María Teresa Villegas Santillán por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema Determinación de Valor Razonable NIF B17, Zacatecas, a 16 de mayo de 2025. Un día después del Día del Maestro, mi felicitación sincera, con mucho cariño y respeto, doctora. Le entregamos este reconocimiento y que sea la primera de muchas participaciones en este programa. Con mucho gusto, muchas gracias. Hombre, al contrario. Y bueno, ya para concluir con déjenme nada más porque se ven ahí unas manchas que no me gusta cómo se ven. Ya para concluir con el episodio, recordarles que vamos a estar de fiesta toda la siguiente semana. Voy a empezar por ahí, por la fiesta. No se pudo conectar Citlali, pero Citlali se aventó esta publicidad tan bonita y juntos trabajamos en la conformación de este programa. La siguiente semana tendremos esta fiesta contable, la hemos denominado Fiesta Contable 2025, en celebración al tema del Día del Contador, que ya está muy próximo, evidentemente. Y vamos a empezar con una serie de capacitaciones, una serie de foros, de conferencias totalmente gratuitas. Está abierto para todas las personas que quieran formar parte incluso ahorita lo van a ver en la publicidad individual de cada una de las ponencias. Ya viene ahí la clave para entrar al Zoom y la contraseña. Aquí está, de lunes 19 a viernes 23 vamos a tener algunos foros con grandes expertos, grandes amigos. Primeramente, el día lunes 19 vamos a tener a la presidenta de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, que es la contadora público certificada, Angélica María Ruiz López, con esta ponencia, Contador Público, primera línea de defensa contra el lavado y la corrupción. Ahí está, el lunes 19 a las 10 de la mañana. Aquí están los datos de Zoom para que el que guste pueda conectarse. El 20, martes 20 a las 10 de la mañana, innovación en la industria contable con el contador Jesús Christopher López González. Él es el presidente, el titular de Jóvenes IMCP a nivel nacional y nos va a estar acompañando también con esta conferencia Innovación en la Industria Contable. El miércoles tenemos doble evento. Miércoles 21 por la mañana a las 10, nuestra querida amiga, la contadora público certificado y maestra Araceli Sánchez Prado, con tema de finanzas, el WAC y el CAP. Lo van a ver, está súper interesante. Herramientas para tiempos de crisis. Aquí está la liga también, o más bien la información para poder acceder a la sala de Zoom a las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener un foro con unos amigos de Reynosa y Matamoros, compañeros, amigos, hermanos, el doctor Donaciano Martínez Hernández y el contador público certificado Víctor Eloy Botello Álvarez. Yo voy a fungir como moderador. La otra decía Víctor en sus redes sociales, vamos a cotorrear un rato, va a ser una charla muy amena, contaduría en voz alta, diálogos entre profesionales. El 22, su servidor, vamos a tener una conferencia construyendo comunidad, más allá del dinero, el vínculo profesional, 10 de la mañana, se fijan, prácticamente todas son a las 10 de la mañana, salvo este foro, y cerramos el día, la semana, la fiesta contable 2025, con este foro, contadoras chingonas, retos y desafíos de la profesión. Esto de contadoras chingonas es haciendo alusión, un reconocimiento, un concepto de empoderamiento a la mujer dentro de esta profesión y pues evidentemente es para reconocerles ese poderío, esa fortaleza que tienen para destacar y hacer que nuestra profesión se mantenga viva, que eso es, me parece que lo que nos motiva a todos. Eso es la semana y estaba anunciado desde antes, vamos a tener un taller sobre la PTU, obligaciones, cálculo y casos reales,
Ahí está el lunes 19 de mayo de 6 de la tarde a 8 de la noche. Si se ocupa más tiempo, ya saben que se va por mi cuenta. Entonces, pues ahí está. Eso es lo que tenemos para todos ustedes. Va a ser una semana muy bonita, cargadita. Y pues agradecerles a todos por su tiempo, por estar conectados. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos, bonito fin de semana. Igualmente, saludos. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.